Ernst Gombrich. Movimientos y periodos en la historia de la cultura. La distinción que aquí aludo es precisamente la que existe entre las categorías de periodo y movimiento. Todo periodo para Hegel quedaba englobado en la categoría de movimiento desde el preciso momento en que para él no eran aquellos otra cosa que encarnaciones del espíritu que se transforma. Este espíritu, de acuerdo con las propias enseñanzas de Hegel, se manifiesta en forma colectiva, es decir, en las entidades supraindividuales de las naciones o de los periodos. Y puesto que en su opinión el individuo tan solo puede concebirse como parte integrante de tal colectividad, era completamente lógico esperar que los epígonos hegelianos supusiesen que el hombre ha sufrido profundas transformaciones a lo largo de toda la historia. Nadie llevó a esta conclusión a extremos tan exagerados como Oswald Spengler, que llegó a postular la existencia de distintas psiques en los diversos periodos de la cultura. No faltaron ciertamente autores llenos de un sentimentalismo humanitario que supusieron que estos diferentes tipos de hombres jamás podrían entenderse entre sí. A idénticas aberraciones condujeron naturalmente los ambiciosos sistemas totalitarios que retoñaron del árbol hegeliano en su intento de crear un hombre nuevo, trátese de la rama soviética o del nacionalsocialismo. Se oye incluso hablar corrientemente a los historiadores del arte, mucho menos tendenciosos, del hombre gótico o de la psicología del barroco, dando por supuesto que un profundo cambio mental ha tenido que verificarse cuando las firmas constructoras decidieron elegir el plano de un edificio en vez de otro. El análisis de los estilos ha fomentado en efecto, de modo muy amplio, la creencia en una psicología de la colectividad. Recuerdo una conversación que mantuve poco después de la guerra con los estudiantes en Alemania. Creían ellos, al parecer, que las catedrales góticas brotaron espontáneamente durante la Edad Media en Europa, al margen de todo influjo del lugar en que fueron construidas. Es precisamente la convicción de la existencia de un espíritu supraindividual, colectivo e independiente, el obstáculo que a mayor grado ha impedido el desarrollo de una auténtica historia de la cultura. Recuerdo ahora ciertos descubrimientos efectuados en ciencias naturales, de los que bien pudiéramos servirnos como ejemplos. En una colonia de insectos, la conducta de sus miembros parece hallarse tan regulada por las necesidades de la colectividad que en otros tiempos era casi necesario el postular una especie de suprarrazón. ¿Cómo entonces, arguye Mere en su ensayo The Soul of the White Ant, el alma de la hormiga blanca, podría explicarse al que todos los individuos de una colmena reaccionen de modo inmediato ante la muerte de su reina? Se suponía en efecto que la noticia de este suceso luctuoso tenía que llegar a ellos mediante cierto proceso telepático. Hoy sabemos, sin embargo, que esto no es así. El mensaje es de índole química. Las sustancias que emanan del cuerpo de la reina se propagan por toda la colmena mediante el mutuo contacto de quienes forman aquella sociedad, y no por medio de cierta especie de fluido mental misterioso. Otros descubrimientos más en torno a la comunicación de los insectos han ensanchado el ámbito de nuestro conocimiento acerca de la relación entre el individuo y la colectividad de la colmena. Hemos progresado, ciertamente, en ese sentido. También la historia de la cultura progresará, eso al menos espero, si centra su atención enérgicamente en el individuo humano. Los movimientos en cuanto a factores distintos de los periodos se ponen en marcha gracias a los individuos. Algunos de ellos perecen, mientras que otros se multiplican. Cada movimiento a su vez cuenta con un grupo de personalidades completamente dedicadas a él, una legión de parásitos que se le adhieren. Se registra en efecto un espectro
integral formado por las actitudes y grados distintos de conversión al mismo, por fluctuaciones diversas, conscientes o inconscientes, en lo que se refiere a su propia lealtad. Lo que puede ser completamente aceptable en una agitación de masas o en un mitin religioso, tal vez parezca una locura a la luz del sentido común. No puede hablarse de movimientos cuando carecen de una enseña, de signos de manifestación externa, de su peculiar estilo de conducta en el lenguaje o en el estilo. ¿Quién sería capaz de descubrir los motivos que impulsan a un individuo a adoptar algunos de estos rasgos de los que hemos hablado? ¿Y quién podría aventurarse, en cada caso concreto, a pronunciarse en torno a la sinceridad de la conversión que puede subyacer en la adopción de todos aquellos rasgos? A la vista de todas estas limitaciones, el historiador de la cultura debe estar preparado contra las pretensiones con que se presenta la psicología de la cultura. No se podrá negar ciertamente que el éxito de ciertos estilos puede constituir un síntoma de cambio de actitudes, pero hay que resistir la tentación de considerar los estilos sometidos a perpetuo cambio, así y las modas efímeras, como señales inequívocas de profundas modificaciones psicológicas. El simple hecho de que no podamos considerar como automática la objetividad de tales conexiones convierte en algo mucho más apasionante la tarea de tener que averiguar la existencia y localización de las mismas. El Renacimiento cuenta con todas las características propias de un movimiento. Atrajo gradualmente, en efecto, las zonas más evolucionadas de la sociedad, ejerciendo su influjo sobre todas sus actitudes, aunque en forma variada y desigual. El gótico y el manierismo, hasta donde sé, no poseen el cuño de un auténtico movimiento, aunque se daban determinadas direcciones en sus respectivos momentos históricos, que quizá tengan que ver, o tal vez no, con otros estilos en otras zonas de la cultura. Los grandes problemas de la época, en especial los movimientos religiosos, no cristalizan necesariamente en estilos distintos. Se había creído que el manierismo, al igual que el barroco, constituían la expresión del espíritu de la contrarreforma, pero en ninguno de ambos casos es tarea fácil el verificar esta hipótesis. La existencia incluso de un estilo jesuítico propio, animado de intenciones propagandísticas, se ha visto contradicha más recientemente por un análisis abundantísimo en detalles hecho por Francis Haskell. Cada vez más se precisan análisis de esta índole, basados en la investigación laboriosa de documentos. Me aventuro a reconocer que el historiador de la cultura se ve en la necesidad de complementar su análisis en torno a los orígenes de un estilo con el de sus asociaciones, afinidades y reacciones. Así, cualquiera que haya sido el significado de determinados procedimientos realizados en el barroco, ciertamente evocan asociaciones con el papado en la mente de los protestantes peregrinos. Pero, ¿cuándo y cómo todas estas asociaciones llegaron a hacerse plenamente conscientes? ¿En qué grado pudieron la moda y la seducción ejercida por la elegancia típica en Francia destruir todas estas consideraciones en una comunidad protestante? Sé positivamente que no es fácil responder a todas estas cuestiones, pero abrigo la sospecha de que tan solo un programa de inquisiciones detalladas puede ser capaz de sustituir a las imprecisas generalizaciones de la historia del pensamiento. Tópicos y técnicas. Ciertamente, el historiador de la cultura no necesita que se le advierta de que la categoría de los movimientos pone a su entera disposición una serie de tópicos llenos de promesas que le han de auxiliar en su labor de investigación. Obviamente, no han faltado cronistas de los orígenes del cristianismo o del puritanismo, de la ilustración o del fascismo, para referirnos al pasado, y no carecerán de ellos los movimientos del futuro. El hecho mismo de que todos estos procesos históricos se divorcian de la cultura dentro de la que fueron gestados, pone a nuestro alcance un criterio de selección.
pero bien puede asegurarse que se nos otorga esta ventaja a cambio tan solo de que se nos niegue el poder elaborar un panorama global de la civilización, tal como ya lo intentaron Burckhardt o Huizinga. Toda crítica dirigida contra el determinismo o el colectivismo hegelianos ataca, en último término, a una de las raíces más profundas de la historia de la cultura. No hay motivos, sin embargo, capaces de desazonar al historiador de la cultura. El editor victoriano de las Letters to Atticus no tuvo que sufrir previamente, desde luego, las tesis hegelianas para seguir trabajando en lo que por entonces se llamaba background cultural, que intentó describir en su prólogo o en las notas a pie de página. Estaba dotado inconscientemente de un olfato para la continuidad del pasado, que le hacía considerar como completamente válido lo que era necesario justificar y lo que, por otra parte, resultaba evidente para sus lectores. El lector moderno de Cicerón, en cambio, ha perdido totalmente esta seguridad. Es necesario, en efecto, que se le resuelva de antemano cuáles son los elementos que constituyen un background y cuáles se orientan hacia una perspectiva futura en un documento cultural de esta especie. Surge, sin embargo, una ventaja del suelo mismo de este terreno que ha perdido su certidumbre. El historiador de nuestros días, en efecto, ha logrado una conciencia mucho más profunda en torno al programa de las cuestiones que le es preciso formular que todos sus demás predecesores. Puede lanzarse a investigar, por ejemplo, las susodichas epístolas buscando datos lingüísticos evidentes, económicos, políticos o psicológicos. Puede que se haya interesado en la actitud de Cicerón hacia sus esclavos o que sienta predilección por las alusiones a sus quintas. Jamás se vieron los humanistas clásicos en situación tan desahogada para disparar un haz tan amplio de preguntas, pero incluso ellos mismos hoy en día experimentan cierta especie de temor ante la fragmentación que desde un tiempo a esta parte sufre la investigación de periodos históricos más recientes. Idéntica fragmentación amenaza con hacer pedazos cualquier otra forma tradicional dentro de la parcela de la historia de la cultura. El tipo biográfico de Life and Letters, por ejemplo, totalmente pasado de moda hoy en día, que solía presentarnos al personaje central en el contexto vivo de su época. Me temo que, si se llevase a cabo un sondeo al respecto, nos revelaría, para sorpresa nuestra, que quienes se dedican a la composición de ensayos de este tipo son con frecuencia simples amateurs, más que auténticos profesionales de la historia. El profesional académico medio se halla desguarnecido, salvo que sea un especialista, para enfrentarse con una personalidad inmersa en el pasado. Ni es motivo de censura, creo, la ausencia de esta afición. Tenemos conciencia, en efecto, de lo escaso que resulta nuestro conocimiento en torno a los seres humanos de otras épocas, que contamos con escasa evidencia que pudiera satisfacer la curiosidad de un psicólogo interesado en el carácter y en los móviles de las acciones humanas. Esta toma de conciencia cada vez más acusada acerca de nuestra ignorancia de los estímulos de la acción humana ha proyectado hondas crisis sobre la fe en nosotros mismos. Aún habiéndome atrevido a criticar a Hegel, a Burckhardt o a Lamprecht, a causa de su excesiva confianza a la hora de resolver los enigmas de las culturas del pasado, resulta ahora que yo mismo me veo obligado a admitir, en resumidas cuentas, el hecho de que, exentos de la fe que debiera alimentarlos, nuestros esfuerzos están condenados a morir de inanición. Un erudito como lo era Warburg, por ejemplo, jamás hubiese soñado en fundar su biblioteca, a no ser que tuviera, como así era el caso, una fe inquebrantable en la eficacia de la Kulturwissenschaft, esto es, a las ciencias de la cultura. La psicología evolutiva de la que se nutría aquel ya no sigue siendo la nuestra, es cierto, pero los problemas de esta, o que ésta plantea,
resultan aún fructíferos en el campo de la historia de la cultura. Cuando propuso como lema fundamental de este instituto de su fundación la pervivencia póstuma de la civilización antigua, para decirlo literalmente, se hallaba plenamente seguro de que el historiador del arte, de la literatura o de la ciencia pronto iba a verse frente a la necesidad de técnicas suplementarias con que abrir un camino, virgen aún, en la selva que constituye este problema proteico. La biblioteca Warburg fue creada precisamente con el fin de facilitar la adquisición de tales instrumentos. El problema que afectaba a Warburg se planteó, sin embargo, dentro del marco de una situación en la que la importancia de la tradición clásica para la vida cultural de sus días estaba bajo el ataque de las serias dudas que contra ella dirigían tanto el nacionalismo como el modernismo. No se hallaba él, sin embargo, tan lejos de defenderla como para intentar comprenderla y llegar a una formulación de motivos en pro de su larga vida póstuma. La vigencia de este problema, que se prolonga incluso hasta nuestros días, reside precisamente en la necesidad de ahondar mucho más todavía en la investigación de una línea tradicional de cultura, otrora vital, y que por el presente se halla en peligro de olvido inminente. No pretendo siquiera afirmar que la cultura clásica nos facilita una entrada de privilegio en el complicado laberinto de la civilización de Occidente. Del hecho mismo precisamente que no pueda darse un camino real hacia el mundo de la cultura, se originan a la vez ventajas e inconvenientes. Veo como algo completamente natural el que la presente generación juvenil europea se sienta interesada de modo especial en los fundamentos sociales de la cultura. Yo mismo, que nací bajo el reinado de su apostólica majestad el emperador Francisco José, que ascendió al trono en 1848, me encuentro en buena situación para observar la vertiginosidad con que se han sucedido los cambios sociales, que han planteado cuestiones nuevas en torno al pasado. La idea dominante por doquier de que la posición social o la jerarquía condicionan la reacción del hombre frente al arte, la religión e incluso ante la naturaleza misma, deja estupefactos a los jóvenes de ahora. Constituirá, por consiguiente, una tarea del historiador de la cultura, el describir y tratar de explicar aquella para un mejor conocimiento de la literatura, de la filosofía o de las convenciones lingüísticas en las culturas del pasado. Este hecho pone de relieve, quizá como ninguno, las diferencias que existen entre el historiador de la sociedad y el de la cultura. El primero dirige toda su atención hacia los cambios sociales considerados en sí mismos, y debe utilizar como instrumentos la demografía y la estadística, con el fin de describir las transformaciones que tienen lugar en la organización de la sociedad. El último, sin embargo, aparte de considerar el aporte de toda la información que ponen en sus manos tales investigaciones, ha de enfocar su interés preferentemente hacia la forma en que estos cambios revierten sobre otros aspectos de la cultura. Ha de interesarse menos, por ejemplo, en los factores puramente económicos o sociales del desarrollo urbano, que en el cambio en las connotaciones semánticas de palabras como urbano, suburbio o a la inversa, en la significación del orden rústico dentro de la arquitectura. El estudio de todos estos matices, metáforas o símbolos dentro del campo de la lengua, de la literatura o del arte proporciona, a no dudarlo, brechas de ataque propicias en el asedio de las interacciones culturales. No se pretende de este enfoque, sin embargo, más de lo que es capaz de darnos. No puede proporcionarnos, por ejemplo, una solución del dilema con que nos enfrenta el derrumbe de la corriente hegeliana que nos coloca entre el límite de que no existe ninguna cultura que pueda comprenderse en toda su integridad y el de que ningún elemento de esta cultura puede explicarse aisladamente. Parece como si el historiador de la cultura se encontrase así naufragando, sin un programa, sin nada seguro del que echar en mano,
braceando entre las azarosas curiosidades que le presenta una erudición puramente anticuaria. Sé perfectamente que lo arduo de este problema, tomado en abstracto, es algo sumamente complejo, pero creo que se torna todavía mucho más descorazonador cuando se debe pasar a la práctica. Lo que Popper señaló con respecto al científico ha de aplicarse asimismo al humanista. Ningún historiador de la cultura parte, en efecto, desde la nada. Las tradiciones de la propia cultura en que se desenvuelve, el enfoque que aprendió de sus maestros, las cuestiones palpitantes del momento histórico que le toca vivir, puede que estimulen su curiosidad y que le orienten en su investigación. Quizás se dé el caso de que desee continuar ciertas direcciones de investigación previamente existentes en el periodo en que trabaja, o que se atreva a oponerse a algunos de los resultados de aquellas. Tal vez se sienta atraído por el cuadro que Burckhardt nos ofrece acerca del Renacimiento y trate de rellenar algunas de las lagunas que contiene esta descripción, por lo demás enteramente sugestiva. O tal vez ha llegado al punto de desconfiar de su armazón teórica y se vea en la necesidad de formularse la cuestión de en qué medida y por qué autores ciertos representantes del neoplatonismo aceptaron el dogma cristiano como una alternativa. A sabiendas o no, siempre que nos acercamos al pasado lo hacemos con alguna idea preconcebida, desde alguna teoría rudimentaria, que nos vemos en la obligación de demostrar plenamente. Bajo este aspecto, como bajo otros muchos, el historiador de la cultura no deja de mantener estrecha relación con el turista que se desplaza en países lejanos, su auténtico predecesor. No se trata, entiéndase, del profesional que emprende un viaje movido por el único interés de un aspecto determinado, sea la comprobación de un sistema de afinidades o el estudio de los esquemas hidroeléctricos, sino del viajante impulsado por amplias intenciones, que quiere comprender la cultura del país en que se encuentra. Al tratar de dar la máxima amplitud a su comprensión, nuestro viajero ha de estar alerta para poder enfrentarse a los clichés de los caracteres nacionales o de los distintos tipos sociales, tanto como el historiador de la cultura ha de desconfiar de la expresión estereotipada del espíritu de la época, que ha recibido de segunda mano. No hemos de perder de vista, sin embargo, el hecho de que nuestras reacciones, así como todas nuestras observaciones al respecto, se hallan en función de la hipótesis inicial desde la que perfilamos el enfoque de una civilización extranjera. Todas las cuestiones que tratemos de solventar de ningún modo se deben al azar. Se hallan, en efecto, en relaciones con un conjunto de creencias a las que nos vemos en la necesidad de corroborar o de cuestionar, tanto lo que se refiere al historiador de la cultura como al viajero del que hemos hablado anteriormente. La formulación de un problema determinado puede obedecer a un encuentro individual, a un ejemplo que nos llama poderosamente la atención, sea una obra de arte o una costumbre que nos resulta enigmática, una fuerza extraña o a la conversación que surge dentro de un taxi. Cojamos, por ejemplo, una carta que atrae nuestra atención, la de Burckhardt a Fresenius sobre Hegel, a la que ya me he referido anteriormente. Obviamente podemos servirnos de ella como un documento para intentar conocer a Burckhardt y al círculo de sus amigos y tratar de reconstruir así, por medio de su atenta lectura y la comprensión de todas las referencias que contiene, una imagen de esta especie de subcultura en la que se movía Burckhardt cuando era joven. Podemos situarnos en un punto de vista diferente y servirnos de la mencionada carta como base de apoyo sobre la que trazar un bosquejo completamente diferente de investigación, orientándonos, por ejemplo, hacia la historia de los estilos epistolares. 100 años antes, en efecto, resultaba completamente improbable que un estudiante pusiese por escrito una confesión de esta índole a uno de sus amigos. Y si retrocedemos hasta el Renacimiento, es prácticamente imposible encontrar una autorrevelación de esta especie.
ya que carecía de todo precedente ciceroniano. Podemos, desde luego, llevar nuestro enfoque todavía más allá y seguir investigando en torno a la historia de las fórmulas de dirección de las cartas. Tal vez podamos interrogarnos en torno al hecho de que si Burckhardt ha escrito con pluma de ave y de cuándo desapareció esta costumbre. Podemos reflexionar en torno al influjo de los servicios postales sobre las distintas formas de comunicación y achacar al teléfono la mengua actual en lo que a las cartas se refiere. Podemos hallarnos plenamente interesados, desde luego, por personalidades individuales y las situaciones en que se encontraban inmersas, o por las tradiciones sostenidas por legiones enteras de personas desconocidas. Si es que en nuestro trabajo necesitamos de etiquetas, nos es dado hablar naturalmente de la continuidad y de la contigüidad de ciertos ensayos, aunque ninguno de estos resulta plenamente comprensible sin los demás. La exploración por el campo de las contigüidades quizá nos lleve directamente hacia los individuos que destacan entre toda una muchedumbre anónima por el fuerte impacto que produjeron en las tradiciones. Este nuevo enfoque biográfico pondrá sobre el tapete, a no dudarlo, cuestiones de interés permanente en torno a las convenciones culturales, a sus orígenes y el tiempo durante el que se mantuvieron en vigencia. Cualquiera de estos puntos de vista que adoptemos nos llevará de este modo a consultar tratados sobre economía o ciencias sociales, sobre psicología o la teoría de la comunicación. Si así lo hiciéramos, nos exponemos a errar, pero para todas las cuestiones que tenemos en nuestras manos, las teorías constituyen más bien un arma crítica que fines en sí mismas. El historiador de la cultura, es cierto, ha de abrigar mayores ambiciones todavía. De vez en cuando abriga la osada esperanza de que queda aún un recurso para un buen trabajo en este campo, como en cualquier otro. Una buena contribución a la historia de la cultura puede trascender la simple esfera de lo individual, sugiriendo a otros, aficionados de la cultura, ideas vírgenes en torno a los múltiples modos y aspectos que pueden entrar en juego en una civilización. De entre todas estas interacciones, los modos de expresión, los símbolos y las palabras que han llegado a adquirir lo que podría denominarse como significados culturales, ofrecen, me parece, una especie de desafío al historiador de la cultura. He tratado ya de llamar la atención sobre este problema al comienzo de mi conferencia, al intentar dirigir mi reflexión a ciertos matices del término cultura, que a duras penas pueden encontrarse en un diccionario. En nuestro propio entorno cultural, percibimos inmediatamente todas estas resonancias sin necesidad de más precisiones. El cuadro colocado en una sala de estar, la tonalidad del lenguaje, la escritura a mano, el modo de vestir y de saludar, todo esto fulgura ante nuestros ojos, sin lugar a duda, con tales matices culturales y sociales. Pero si no somos hegelianos, nos damos cuenta de que todas estas connotaciones no pueden interpretarse siempre desde un punto de vista del lenguaje psicológico. Gran parte de la crítica de la cultura contemporánea dirigida por estudiosos anteriores yerra en el objetivo de esta razón. El éxito del alcance de los denominados procedimientos psicodélicos no guarda relación en realidad con el vigor de esta especie de culto necio y suicida. Aún más, comparte ligeramente la actitud del escapismo conformista, que no es, espero, un presagio de los sucesos que han de venir. Solamente un hegeliano creería que todo lo que está plenamente justificado y solamente él mismo se haya privado de resortes intelectuales contra todo lo que se presenta como portavoz del espíritu de la época. Me he referido anteriormente a los estilos en el campo de la pintura, en el del vestido, en la confección de planos, pero el mejor ejemplo de lo que he denominado resonancia hay que encontrarlo a buen seguro en el terreno de la música.
El ritmo del jazz, un tono de música popular, una marcha, un himno, un minueto, comportan resonancias que no nos son necesarias de explicar. O tal vez debemos hacerlo. Creo, en efecto, que las raíces de mi formación cultural son lo suficientemente profundas en el pasado como para comprender la Sinfonía Pastoral de Beethoven. No pretendo afirmar, sin embargo, que yo haya visto alguna vez alegres campesinos como los de Beethoven. O que haya ejecutado un himno de acción de gracias tras una tormenta. Todas estas asociaciones, sin embargo, me alcanzan de modo completamente natural, de modo que me es posible relacionar el despertar de emociones de júbilo al llegar al país con recuerdos personales de mis excursiones por Viena. Hoy en día, sin embargo, se sale de la ciudad en coche, viajando por una autopista que conduce mediante bifurcaciones laterales las estaciones de servicio. No existen ya los alegres campesinos ni en la realidad misma de la vida ni en la ficción, y las oportunidades que se nos presentan de asistir a reuniones de acción de gracias son notariamente reducidas. El modo de la pastoral pronto habrá de ser explicado de forma tan refinada como el modo o el sabor de la raga hindú. Nuestro propio pasado va distanciándose de nosotros a una velocidad vertiginosa, y si es que queremos mantener abiertas las líneas de comunicación que nos permiten seguir entendiendo las grandes creaciones de la humanidad, hemos de estudiar y enseñar la historia de la cultura más profunda e intensamente de lo que era necesario hace una generación, cuando muchas más de dichas resonancias cabría esperarlas como algo completamente normal. Si no existiera la historia de la cultura, habría de ser inventada ahora de nuevo.